de hoy lo he titulado, o tiene por título, Gozo de Pablo por el arrepentimiento de los corintios. Gozo de Pablo por el arrepentimiento de los corintios. Bien, y la parte que vamos a compartir es un texto que se encuentra desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Si bien es cierto, el versículo 1 pertenece a otra idea un poco, voy a tomar de referencia el versículo 1 para hacer, como se dice, a hablar sobre una palabra muy importante que aparece en este verso número 1. Pero déjeme decirle que esta carta de 2 Corintios es importante que nosotros, para poder seguir entendiendo y comprendiendo la palabra de Dios, es importante que también que entendamos el contexto en el cual se lee o se está dando las cosas o las situaciones. Entendamos también que Pablo es alguien que ha sembrado a iglesias en diferentes ciudades, diferentes lugares. Uno de estos lugares fue Corinto. Y en esta carta Pablo, muchos de los estudiosos dicen que esta carta Pablo lo que hace es revelar básicamente su sentir personal. Conocemos mucho más a Pablo porque Pablo realmente aflora desde lo profundo de su corazón todo su sentir, ya sean emociones, ya sean sentimientos, ya sea agradecimiento, ya sea tristeza, ya sea gozo. Pablo en esta carta es muy rico en el sentido de darnos o mostrarnos mucho de lo que él es como persona. Si bien es cierto, Pablo en esta segunda carta habla, exhorta, ¿no? También, como es de costumbre y como lo hemos venido haciendo, seguramente lo han visto en anteriores domingos que hemos compartido esta carta, dentro de sus consejos siempre hay un poco de doctrina, un poco de enseñanza. Como que él aprovecha esta oportunidad de lo que está hablando para entrar a hablar un poco de lo que es enseñanza, doctrina de Cristo, doctrina de la salvación y tantas cosas que son necesarias aprender hoy en día. Pablo en esta carta de por sí habla también de lo que vendríamos a llamar o lo que podemos llamar apología. Y apología se traduce como la defensa de. En este caso, la apología que Pablo está haciendo es la defensa de su propio ministerio. Está defendiendo su ministerio porque habían sucedido ciertas situaciones complicadas que vamos a tratar de tocar o mencionar para poder, como se dice, situarnos en el lugar. Vamos a transportarnos de repente a la época para tratar de entender los sucesos, ¿no? Somos como aquellos inspectores o de repente que están con su lupa buscando la pista, pero vamos a, como se dice, entrar un poco al contexto, al tiempo en el cual se dieron todas estas cosas, ¿no? Acá vamos a ver, por supuesto, acerca de la autoridad de Pablo y su ministerio, y vamos a hablar de varios momentos en los cuales se dieron las cosas. Ahora, acá hagamos algo y lo que vamos a hacer es recapitular. Vamos a verlo de manera cronológica. ¿Qué cosas pasaron que nos llevaron a esta segunda carta? Las cosas pasaron de esta manera y quiero contárselas a cada uno de ustedes para poder entender un poco el contexto. Lo primero es que Pablo, para hacernos una idea, por el año 50 o 51 después de Cristo, estuvo durante 18 meses formando una iglesia en Corinto. Esta iglesia en Corinto, de cierta manera, creció y bueno, Pablo ya se retiró, como lo muestra el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 11. Esta es una referencia donde se habla cómo es que Pablo, de cierta manera, pasa 18 meses, un año y medio, ¿no?, trabajando, de cierta manera, en el ministerio para formar esta iglesia. Esa es la primera parte. Lo segundo que vamos a ver como acontecimiento es que Pablo escribe una carta, que es la carta de 1 Corintios que ya hemos estudiado. Y esta carta de 1 Corintios lo que hace es responder las inquietudes o atacar las situaciones que se están viviendo en la iglesia de Corinto. Entonces, pero esta carta no es bien tomada por la iglesia de Corinto, ¿no? No es bien tomada por la iglesia de Corinto y es por eso que esta carta de cierta manera no fue bien recibida, ¿no? No fue bien recibida. Esta carta se escrita alrededor del año 56 después de Cristo y lo que propicia es que Pablo haga un viaje, ¿no? Haga un viaje en la tercera. De manera cronológica, la tercera cosa que vemos es que Pablo hace un segundo viaje a la iglesia de Corinto, el cual es denominado un viaje doloroso. ¿Por qué es un viaje doloroso? Porque Pablo no es bien tratado ni recibido por la iglesia de Corinto. Habían situaciones complicadas. La iglesia no consideraba de repente la autoridad de Pablo porque habían entrado algunos predicadores o supuestos apóstoles, ¿no?, para hablar de un evangelio distinto al que Pablo estaba
estaba predicando, ¿no? Era la competencia un poco de esos apóstoles que mostraban mucha elocuencia para hablar, muy buenos oradores, ¿no? Probablemente impresionaban a la iglesia de Corinto, ¿no? Y también ellos mostraban cierta manera cierta riqueza o estatus económico. A diferencia de Pablo, por supuesto, que era un hombre que trabajaba con las manos. A diferencia de Pablo, que tenía un mensaje no tanto dado a la idea de las riquezas, sino a la búsqueda de Dios, ¿no? Pablo, por supuesto, seguramente no muy elocuente, como lo vamos a ver en un versículo, contra estos apóstoles que habían entrado a esta iglesia en formación, ¿no? Qué importante, desde acá ya vemos una enseñanza, ¿no? Ahora, una cuarta cosa que vemos es que Pablo escribe una carta, lo mencionan 1 y 2 de Corintios, en todo este tiempo de que estamos estudiando, se ha hablado de que había otra carta, y esta carta, no tenemos registro de esta carta, pero sí es mencionada. Esta carta es enviada a la iglesia de Corinto y es llevada por medio de Tito, aquel que cumple esta, como se dice, misión de poder llevar esta carta. Pero esta carta es una carta muy dura, es una carta que mismo Pablo dice que a él mismo le causó tristeza haberla escrito. Y no solamente le causó tristeza a él, sino que también le causó tristeza a aquellos que recibieron la carta en Corinto, ¿no? Es denominada una carta, no sé si la palabra es decir censurada, pero es una carta de cierta manera muy dura en la manera seguramente en la cual él les habla, porque él mismo dice, me costó, me dio tristeza, y también dijo, a eso probablemente les produjo a ustedes también tristeza. Pero vamos a ver en adelante que esta carta tiene un fruto. Es por eso también que aparece en esta quinta parte de manera cronológica lo que vendría a ser la segunda carta de la iglesia, a la iglesia de Corinto, a los corintios. Y esa segunda carta es una carta más para decirles o hablarles que acepta de cierta manera las disculpas, ¿no? Una gran parte de la iglesia de Corinto había reconocido su error, había reconocido seguramente que lo que le estaban predicando, le estaban enseñando no era lo correcto, y que Pablo era de cierta manera su padre espiritual, aquel que había formado esta iglesia y aquel que les daba una sana doctrina, pero la gran mayoría había reconocido ello. Y Pablo escribe la carta de 2 de Corintios para responder, como se dice, responder a ese amor, a esa respuesta de la propia iglesia de Corinto, ¿no? Que estaba de cierta manera teniendo una buena actitud, ¿no? Si bien es cierto, no es el 100% de la iglesia de Corinto de la cual regresa Pablo, pero entendemos de cierta manera de que hay un grupo mayor, ¿no? Y hay un remanente muy pequeño todavía, que todavía está dudando del ministerio de Pablo, por lo cual Pablo también le dedica una parte de esta carta de 2 de Corintios. Entonces, la carta de 2 de Corintios más o menos está dividida en algo de 3 partes. La primera parte es desde el capítulo 1 al capítulo 7, que tiene que ver con la reconciliación con los corintios. Y seguramente vamos a ir viéndolo con los pastores en adelante, el capítulo 8, capítulo 9, que trata un poco acerca de la generosidad olvidada, y del capítulo 10 al capítulo 13, que habla un poco del reto final de Pablo para aquellos que todavía lo rechazan, ¿no? Entonces, si leemos toda esta carta de 2 de Corintios, vamos a ver que hay una forma de hablar de Pablo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, y otra forma distinta de hablar de Pablo, de repente en una entonación diferente, un poquito más directa, un poco más fuerte, desde el capítulo 10 al capítulo 13, porque algunos entienden de que este 10 al 13 está hablando, básicamente se les está dirigiendo a aquellos que todavía dudan, ¿no?, del ministerio de Pablo. Muy bien, dicho esto, vamos a entrar ya al capítulo 7 y tenemos todo el contexto, toda la idea más o menos de las cosas que han ido sucediendo. Qué alegría realmente poder tener información para poder leer de manera responsable la palabra de Dios, y nosotros también ya estamos en el lugar, ya estamos más o menos viendo qué era lo que sucedió y entendemos perfectamente por qué esta segunda carta se ha escrita. Entonces nos ayuda mucho a poder entender. Entonces yo voy a cerrar de cierta manera este bloque del 1 al 7, ¿no?, en lo que vendría a ser la reconciliación de Pablo con los corintios, con aquello que sucedió, cómo fue que se dieron las cosas y cómo termina Pablo de cierta manera mostrando que la carta, que parecía dura, o bueno, era dura en sí, trajo reconciliación, trajo consuelo y trajo gozo. Así que vamos a ver el capítulo número 7. Todos estamos con nuestras Biblias abiertas, ya listos, porque vamos a hacer solamente un estudio exacto de este texto, y seguramente por ahí vamos a saltar un verso para dar información, como se dice. Muy bien, dile que está a tu lado, ¿estás listo? Muy bien, seguramente dice que sí. Así que ya estamos listos para seguir avanzando en este estudio del capítulo 7.
Lo primero que he puesto como un primer punto para poder ordenarnos es que Pablo reafirma su amor y compromiso por la iglesia de Corinto. Entre paréntesis yo le pongo, las ovejas no son números. ¿Por qué pongo las ovejas no son números? Hace poco escuchaba a un pastor hablar acerca de una anécdota. Este pastor es un pastor que es doctor, ¿no? Es un pastor conocido en realidad. Y él menciona que él en el trabajo estaba predicándole a un doctor judío, y le estaba predicando el evangelio. Entonces el doctor judío le dice, lo detiene y le dice, lo que tú quieres es convertirme, ¿no? Y bueno, el pastor no sabía qué decir, y bueno, tenía que decir la verdad, y le dijo, bueno, sí, le dijo. Y a esto el doctor judío le dijo, yo soy tu proyecto entonces. Y cuando le dice yo soy tu proyecto entonces, es como que el pastor cae en cuenta en el sentido, o sea, ¿yo por qué estoy predicando? ¿Le estoy predicando porque es un número más? ¿Le estoy predicando porque me dijeron que le predicara? ¿Le estoy predicando porque simplemente tengo que hacerlo y es un mandato de Dios? O me lo dijo mi pastor, o me lo dijo el líder espiritual en el que tengo que debo hacerlo, o porque realmente lo amo, porque realmente tengo conciencia de que esta vida podría irse al infierno sin Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra motivación por lo cual predicamos? Y seguramente hoy que hablamos un poco del Día del Pastor y también hablamos un poco de este estudio, vamos a entender que las ovejas no son números, y para Pablo las ovejas no eran números. Para Pablo ellos eran como sus hijos espirituales, aquel hombre que de cierta manera había dado 18 meses de su vida para estar allí, para darles la palabra. Él lo había hecho por amor, no solamente por amor a ellos, sino también por amor a Dios. Y vamos a ir descubriendo esta idea, ¿no? Esta idea de que nuestra evangelización desde ya tiene que ser por amor, no por una obligación, no porque alguien te dijo, sino que realmente tienes que pedirle a Dios que te dé pasión por las almas, ¿no? Uno que está en el ministerio tiene que tener pasión, tiene que tener amor por aquel que le sirve, ¿no? Tiene que tener ese amor, que ese amor sea la motivación, tanto amor para con las personas, porque sabemos de su condición, y amor para con Dios, porque sabemos que al hacerlo también le estamos agradando. Muy bien, vamos al capítulo 2, versículo 7, donde estamos ya situados, pero vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 2. Segunda de Corintios capítulo 7, del versículo 1 al versículo 2 dice lo siguiente: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. En el versículo 1, que de cierta manera lo estoy tomando, hay una parte donde dice, así que amados. Y ahora eso está claro. Nadie llama amados a aquel que no ama, o simplemente es un cliché. No creo que sea un cliché. Yo creo que realmente dice amados porque Él ama a sus hijos espirituales o a los hijos de Dios que están en la iglesia de Corinto. Él muestra amor, por eso que de esta manera Él se refiere de la misma manera. Y por supuesto, como esta es una carta que es una respuesta de reconciliación, cuando le dice amados, seguramente la entonación es una entonación de gozo, de alegría, ¿no? Amados de Dios, amados míos también, ¿no? Porque Él amaba a aquellos a quienes Él servía. Estaba mostrando de cierta manera que había una relación. No era, ustedes los olvidados, no, ustedes los que me rechazaron, no, ustedes los que, no sé, ¿qué le podríamos poner? ¿Qué palabra en vez de amados? Algo contrario a amados, ¿no? Los traicioneros, ¿no? Los que se fueron por la tangente, no sé. ¿Cuántas cosas podríamos imaginarnos? Pero Pablo le llama amados en el versículo 1 a aquellos que probablemente habían dañado su corazón, habían golpeado probablemente su vida, sus sentimientos, sus emociones habían sido probablemente de cierta manera dañadas, y él tenía que buscarle consolación en Dios, porque su ministerio era como, he trabajado cuánto tiempo en esta iglesia, he hecho tanto en esta iglesia, y esta iglesia se ha desviado, ha cambiado de apóstol, de pastor, se ha ido por otra corriente, pero igual
él, al saber la alegría de la reconciliación, empieza diciéndoles en este capítulo 1, en este versículo 1 le dice amados. Otra cosa que vemos en el verso 2, que también me gustaría mencionar, es esta parte que dice a nadie hemos agraviado. Y cuando dice a nadie hemos agraviado es porque los falsos profetas, los falsos apóstoles que habían estado en la iglesia de Corinto, le habían hecho creer, ¿no?, a la iglesia de Corinto que Pablo se había aprovechado de ellos, ¿no?, que Pablo los había como estafado, los había engañado y que les había predicado un evangelio que no era el correcto. Entonces, cuando él dice a nadie hemos agraviado, está refiriéndose a eso, a respondiendo de cierta manera a las acusaciones de estos falsos apóstoles que habían entrado a la iglesia de Corinto, ¿no? Como el día de hoy, ¿no? El día de hoy hasta hoy se lucha, ¿no? Y eso es un ejemplo claro. El día de hoy las iglesias siguen luchando por cierta manera mantener una sana doctrina y que no entre alguien, ¿no?, por allí trayendo, entre comillas, un nuevo evangelio, una nueva predicación, ¿no? Y Pablo, desde ese entonces hasta el día de hoy, entendemos que es una lucha constante el hecho de cuidar a la iglesia de ciertas corrientes o predicaciones que no tienen nada que ver con el Señor. Probablemente estos apóstoles estaban tratando de nuevamente llevar a los gentiles al hecho de judaizar, quiere decir a cumplir ciertos ritos para ser aceptos delante de Dios, cuando Cristo ya hizo todo en la cruz del Calvario, ¿no? Así que es importante ver cómo es que un líder que ama, ¿no?, le va a decir, sabes que yo no les he hecho daño, yo lo que hice no lo hice para agraviarlos, yo lo que he hecho lo he hecho con responsabilidad, no he hecho nada indebido con ninguna oveja. Lo que Pablo está haciendo apología, defensa de su ministerio con estos hermanos o con estos hijos espirituales en la iglesia de Corinto. Y vamos a continuar también en los siguientes versos de este capítulo 2 y vamos a ver en el versículo 3 y versículo 4. Yo les invito a poder buscar en sus Biblias o por lo menos seguramente a fijar su vista, porque ya muchos de ustedes tienen abierto la palabra de Dios en el capítulo 7 del versículo 3 al versículo 4. Según de Corintios 7 del 3 al 4 dice lo siguiente: no lo digo para condenaros, dice, ¿ya? Dice, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón. O sea, nuevamente lo repite, ¿no? Para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿No? Dice, como dice Pablo, estáis en nuestros corazones. Está, como se dice, respondiendo a ese amor, respondiendo a esta idea. Estás en mi corazón. El pastor, el apóstol Pablo dice, ustedes ovejas, ustedes hijos de Dios, están en mi corazón. Realmente les está mostrando amor. Y nadie, por supuesto, le va a decir eso a alguien que realmente simplemente no quiere perdonar, ¿no? Simplemente Pablo estaba dispuesto a perdonar el agravio, la ofensa. Y él lo que está haciendo es reafirmar el amor con la iglesia de Corinto, ¿no? Como lo haría un pastor que tiene compasión, un pastor que realmente dice, yo tengo compasión por a quienes sirvo. Y como tengo compasión, yo reafirmo mi amor, aunque me fallen, aunque me hayan tratado mal, aunque no me den el tiempo debido, aunque no me escuchen, ¿no? Aunque no vengan a la reunión, como a veces sucede con los pastores que siempre estamos batallando para que todos puedan estar presentes, ¿no? Entonces el trabajo del ministerio también, de cierta manera, tiene estas situaciones, ¿no? Pero Pablo reafirma su amor. Otra cosa que vemos en el versículo 4 también, que dice, yo estoy lleno de consolación y sobreabundó el gozo sobre las tribulaciones. Quiere que él pone el gozo. Su gozo es mayor que aquellas cosas difíciles que pasó. Esto habla de alguien que ha perdonado. Habla de alguien que está dispuesto a perdonar el agravio, probablemente de la oveja, del Hijo de Dios, del discípulo, ¿no? Él dice que puso el gozo sobre las tribulaciones. Y en otras versiones sobre las congojas. Quiere decir que él había sido, de cierta manera, no tratado de buena manera. Pero cuando dice que él pone el gozo sobre las tribulaciones, es que, de cierta manera, las buenas noticias de la misión de Tito lo ayudó realmente a gozarse, ¿no? A gozarse en Dios, de que el trabajo de 18 meses en un momento, ¿no? Este viaje doloroso donde fue maltratado de cierta manera, y lo demás que él hizo había surtido efecto. Entonces su gozo fue mayor que
que realmente los momentos y los tiempos difíciles, tengan en cuenta, estamos hablando del año 50-51 después de Cristo, y vemos una carta de Segunda de Corintios escrita finalmente, seguramente a fines del 56 después de Cristo. Habían pasado bastante tiempo, por lo menos después de que él había estado allá, ¿no? Unos cuantos años, que él había tenido que vivir con esta idea de lo que estaba padeciendo esta iglesia en Corinto, ¿no? Y cómo no lo habían aceptado, lo habían rechazado esa primera carta, y esta segunda es una respuesta de su amor. Muy bien, vamos a un segundo punto que tiene que ver con el maltrato a Pablo. Y yo le pongo entre paréntesis el maltrato a Pablo cuando el ministerio implica sufrimiento. No, es que algunos no quieren hablar del sufrimiento. El ministerio también implica sufrimiento. No siempre los pastores, los hombres de Dios, las mujeres de Dios son bien tratados o solamente se les trata como es debido. Pero es parte del ministerio, ¿no? O sea, cuando uno dice, no, Señor, pero tú no me llamaste para que me trataran así, ¿no? Pero Dios te va a decir, bueno, si a mí hasta me crucificaron, o sea, prácticamente, ¿qué podemos esperar si es que el hombre, de cierta manera, no siempre va a ver con buenos ojos lo que hacemos, ¿no? Aún a Cristo mismo lo rechazaron, ¿no? Al punto, como dije yo, que hasta lo crucificaron, pero sabemos que esta era una obra que estaba dentro del plan de Dios para que Cristo sea el sacrificio vivo por nuestros pecados, ¿no? Pero el corazón del hombre lo llevó a ello porque el Señor sabía, Dios sabía que esto iba a ser el final. Entonces, así sucedieron las cosas y entendemos de cierta manera que hay dificultades y hay sufrimiento en el ministerio. Vamos a leer el capítulo 2, versículo del 7, nuevamente, 2 Corintios capítulo 7, versículo 5. 7:5, para que podamos estar ahí atentos, y seguramente va a aparecer también en nuestras pantallas. Dice el versículo: porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. O sea, estamos hablando que de afuera y de adentro, tanto aquellos que deseaban el mal para Pablo, aquellos falsos apóstoles, ¿no? Y de dentro porque la iglesia no respondía. O sea, yo diría, pues ya mucho, ¿no? O sea, primero que vienen otros a atacar nuestro ministerio y vienen a transgiversar lo que estamos hablando. Y segundo, que la iglesia no está respondiendo. La iglesia está asumiendo esta nueva doctrina, está aceptando a aquellos que predican una doctrina contraria y no está teniendo cuidado, de cierta manera, de preguntarle a su líder espiritual, a su pastor, a quien esté adelante, si realmente lo que están predicando en otras iglesias, lo que están predicando en el internet, en otras corrientes, realmente es bíblico, realmente es correcto, ¿no? Y Pablo, como en el día de hoy, se enfrenta a una situación similar. No tuvo ni un reposo su cuerpo, dice. Fueron atribulados en todo, de fuera conflictos y de dentro temores. Y cuando hablamos de Macedonia estamos hablando básicamente de las iglesias de Filipos y la iglesia de Tesalónica. La otra iglesia es la iglesia de Corinto, en la cual él ya tenía problemas, pero él también se le sumaba, pues no solamente era la iglesia de Corinto, sino que también se le sumaba en sus preocupaciones la iglesia de Filipos y la iglesia de Tesalónica, que también vivía con cosas similares. Tengan en cuenta que todas estas iglesias son iglesias pues gentiles, ¿no? Y con cultura griega, con influencia griega. Y de cierta manera, bueno, él estaba siempre en esta lucha de poder predicar un evangelio correcto, o puro, o sano, y que no se mezclara con doctrinas heréticas o de otra índole. Entonces siempre había esta lucha, ¿no? Pero como yo les vengo diciendo, su cuerpo no tenía descanso. Habían problemas tanto de afuera como de adentro, y eso es lo que implica a veces el ministerio. El ministerio es duro, implica sufrimiento. Por ahí vi un video hace mucho tiempo atrás acerca de lo que realmente es ser pastor, y bueno, para algunos en realidad consideran que es un trabajo muy, pero muy difícil, y no solamente por el estudio, sino también por el hecho de vernos o de estar aprobados delante de Dios. Y también por ser, como se dice, un punto de mirada de los hombres, ¿no? Seguramente es fácil hablar cuando el pastor hace algo que de repente ante los ojos de los hombres es indebido o incorrecto. Entonces hay una lucha constante en este ministerio. Recordemos, por supuesto, que Pablo había tenido un viaje doloroso.
Este viaje doloroso había sido un viaje de rechazo, un viaje en el cual había sido maltratado y tenido en poco en su ministerio. Había sido rechazado, no quisieron escuchar el mensaje, prefirieron a otros apóstoles que eran más elocuentes, ¿no? Y simplemente prefirieron que era mejor. Ahora, la misma palabra de Dios nos va a dar un adelanto, como se dice, nos va a decir un poco acerca de esto, ¿no? Y si de cierta manera este adelanto está en el capítulo 11, pero lo voy a tomar de referencia, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 5 al 6, lo leo en la nueva versión internacional, que es una versión que nos deja entender un poco mejor la idea, ¿no? Dice lo siguiente, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 5 al versículo 6, dice: pero considero que en nada soy inferior a esos superapóstoles. Versículo 6, quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se lo he demostrado a ustedes de una y mil maneras. Si nosotros leyéramos lo que vendría a ser este mismo versículo en la versión Reina Valera, nos daríamos cuenta de algo. Yo me acuerdo muy bien haber predicado de este versículo y no haberlo entendido en un momento, o por lo menos haberlo leído y no haberlo enseñado de repente con conciencia. Porque la Reina Valera no dice superapóstolo, sino dice porque no me considero. Ahora vamos a buscarlo, que lo tengo por aquí cerca. Vamos a buscarlo, lo buscamos rápido, ya que lo mencioné. 11, 5 y 6, ¿cierto? Muy bien. Dice, pues aunque sea tosco... acá, ok, versículo 5. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Entonces yo seguramente pensé, grandes apóstoles, ¿está refiriéndose a los apóstoles de Cristo? No, no se está refiriendo a los apóstoles de Cristo. Si nosotros vemos versículos anteriores, Pablo está mencionando de que vino alguien con un evangelio distinto y lo aceptaron. Que vino alguien a explicarles otra doctrina y simplemente lo aceptaron y no tuvieron reparo en aceptarlo. Pero Pablo lo que está diciendo es, de cierta manera, en este verso, ¿no? Dice, en nada soy inferior a esos apóstoles o grandes apóstoles, y en la nueva versión internacional, superapóstoles, está siendo irónico. Es como ejemplo, pero yo no he sido pero en nada yo he sido menor a esos superapóstoles, quiere decir, ¿no? Y de repente, si nosotros no entendemos un poco esta figura literaria, que es la ironía que usa Pablo, podríamos pensar que estaba refiriéndose a los apóstoles de Cristo, ¿no? Cuando Pablo está mencionando a estos apóstoles, ¿no? Entre comillas, apóstoles, lo está haciendo de manera irónica, ¿no? Y entonces nosotros también tenemos que ser responsables en esta idea también de poder entender la palabra de Dios y leerla con conciencia, con responsabilidad, ¿no? Pablo le está diciendo, quizás yo sea un mal orador. En otras versiones, como la Reina Valera dice, quizás yo sea tosco de palabra, ¿no? Pero tengo conocimiento. Pablo había puesto por delante el conocimiento. Hoy en día, cuando muchas personas predican de su propio corazón, de su mente, de lo que creen y no de lo que dice la palabra de Dios, Pablo aborda esta idea de la importante, yo conozco la palabra, yo tengo conocimiento de la palabra. No te estoy hablando yo de algo que me inventé o creo que existe o que es o que se da. Te estoy hablando de algo básicamente que yo he estudiado. Te estoy diciendo que es lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo ahora con conciencia les predico a ustedes también, ustedes que me escuchan. Cuando la palabra dice de esos apóstoles, no se está refiriendo de apóstoles mayores, está refiriendo de manera irónica. Entonces cuando uno es responsable en estudiar la palabra de Dios, entiende de que la figura literaria aquí se refiere a una ironía. Algo que le escuché hace poco decir a un predicador era lo siguiente, que había un teólogo que decía esto. Cuando yo entro a la iglesia, dice este teólogo llamado Chesterton, cuando yo entro a la iglesia, yo me quito el sombrero, pero no me quito la cabeza, ¿no? Esta idea es básicamente del hecho de que no debemos dejar de pensar y meditar en la palabra de Dios. Debemos entenderlo, no simplemente no escuchar y recibir así porque sí, sino también escudriñar la palabra y entender la palabra de Dios. Así que cuando entras a la iglesia, no solamente te sacas el sombrero, no te sacas el sombrero, por supuesto, por respeto, por honra, pero no te sacas la cabeza. Quiere decir que tienes cuidado también de escuchar y entender la palabra de Dios y estudiarla con responsabilidad. Pero Pablo menciona sobre esta idea, probablemente no sea tan buen orador, probablemente no tengo el conocimiento, ¿no? Y muchas de las cosas que se le criticaba a Pablo probablemente era que era un hombre que no tenía muchos recursos, aunque trabajaba con sus manos. Probablemente se le criticaba a Pablo
que no era rico, ¿no? Porque tampoco tenía casa, una casa estable, ¿no? Y seguramente, como algunos lo habrán una caricatura de él, si se puede decir, o lo habrán ejemplificado en una idea de repente que era bajo, de repente que no era de buena, no sé, buena apariencia, ¿no? Pero Pablo de repente no catalogaba seguramente según los estándares de la belleza, y seguramente no era, como él dice, un buen orador o tan elocuente, pero lo que sí sabemos que Pablo era, de cierta manera, era un hombre que conocía la palabra de Dios, que tenía conocimiento de Dios y que era un hombre entendido en la palabra. Entonces, eso es lo que él pone como primordial importancia en la predicación y en lo que él está haciendo. Dentro de toda esta idea, uno tiene que entender también que el ministerio también tiene que implica sufrimiento, ¿no? Entonces, uno con mayor razón tiene que valorar aquella obra que hacen aquellos hombres y mujeres de Dios para predicarlo, para enseñarlo, cuando se tiene que viajar, cuando se tiene que hacer. ¿Cuántas cosas podemos aprender en esta mañana? Muy bien, una tercera cosa que quiero compartir con ustedes, le he denominado la misión de Tito. Y entre paréntesis he puesto la respuesta de una carta fuerte o una fuerte carta que trae arrepentimiento y consuelo. Leamos juntamente 2 Corintios capítulo 7 de versículo 6 al versículo 7. 2 Corintios 7 del 6 al 7, que dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, ¿no? 2 Corintios 7, del 6 al 7, acabamos de leer. Entonces Pablo permaneció en esta idea de que, bueno, ya que, o sea, mandamos a Tito, ¿no? Y vamos a esperar respuestas. Él permaneció, por supuesto, a la espera, ¿no? Recibiendo seguramente respuesta, y lo que él recibió de parte de Dios fue consolación y gozo, porque vio la respuesta. Tito había sido, como se dice, este emisario, ¿no? Que había ido hacia allá, ¿no? Así que no se sabía exactamente los efectos, ¿no? Prácticamente que iba a producir esta carta, pero eso hizo, de cierta manera, esta carta dura, hizo volver a la iglesia de Corinto, ¿no? A la iglesia de Corinto, a esta idea de entender la doctrina y entender el ministerio de Pablo de manera correcta. En el versículo 7 dice una parte, dice: haciéndonos saber vuestro gran afecto, dice, vuestro llanto y vuestra solicitud por mí, ¿no? Así que otra enseñanza de esta carta, de cierta manera, es que los pastores y líderes necesitan también el respaldo, ¿no? El respaldo y la confianza de aquellos a quienes sirven, ¿no? Esto le hizo, de cierta manera, entender que había habido un real arrepentimiento, había habido congoja, ¿no? Se había mostrado un afecto, se había mostrado solicitud por el ministerio de Pablo. Entonces, Tito tiene un buen reporte, de cierta manera, de este viaje. Este viaje o esta misión de Tito es una misión con éxito, ¿no? Pero Pablo no dudó, de cierta manera, en esta carta de decir lo que debía decir. Pablo no dudó de hablarles fuerte, ¿no? Aunque esto les trajera dolor a ambos lados, tanto a él como a la iglesia de Corinto. La corrección desencadenó en consuelo y gozo. Y ahí leemos 2 Corintios capítulo 7, del versículo 8 al versículo 10. Porque aunque os contristé con la carta, dice Pablo hasta hablando de lo profundo de su corazón, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza, que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. A ver, versículo 8 dice una parte muy importante: aunque os contristé con la carta, no me pesa. Y un correcto líder, hermano, hermana, amigo y amiga que estás con nosotros en este tiempo,
Un buen líder no busca congraciarse con las personas, ¿no? Recuerdo haber tenido una reunión con un amigo, un discípulo en el Señor y decirle, mira, te voy a decir esto, aún así perdamos nuestra amistad o perdamos la relación, pero tengo que decirte las cosas como son. Un buen líder, alguien que realmente te ama, está dispuesto a decirte, no voy a dejar que te pierdas, no voy a dejar que simplemente sigas en ese error, te voy a decir las cosas que son, aún así tú me mires de mala manera, o tú no me consideres, o me quites el habla, o me dejes de ser amigo conmigo en una red social, o simplemente me bloquees por ahí, ¿no? Como se dice hoy en día. Un líder que es bueno, un líder que es correcto, no va a dorar la píldora. No te va a predicar un mensaje para agradarte. No te va a dar algo simplemente para suavizar. No va a suavizar el mensaje, sino va a ser directo, recto, correcto en todas las cosas. Ese es un buen líder, ese es un buen pastor, ese es un buen hombre de Dios, una mujer de Dios, que te dice las cosas como son, no buscando agradarte. Eso no quita el hecho que seamos sabios para hablar. Por supuesto hay que ser sabios para hablar, pero hay que ser claros en el mensaje, decir las cosas como son, ¿no? Y probablemente hay muchas iglesias hoy en día, como lo decía un pastor, que están vacunadas de cierta manera contra el evangelio serio, contra la palabra seria, ¿no? Y son iglesias probablemente que, bueno, no me gustaría de repente, como se dice, catalogar una que otra, pero hay una corriente hoy en día de predicar cosas que simplemente son emociones. Y al predicar emociones, llegan a una iglesia donde, como esta, probablemente estamos predicando más y más la palabra de Dios, entonces simplemente no se hallan, no se sienten bien porque no le han metido su inyección de emoción, ¿no? Le falta una inyección de emoción porque ya he estado acostumbrado a que en otros lugares me den emoción. Pero si tú te preguntas y dices, ¿qué cosa aprendiste? ¿Qué te acuerdas? Ah, no, que me sentí bien, nada más. No aprendiste nada probablemente de uno que otro mensaje donde solamente te dan emoción y no te dan palabra. Entonces decía este predicador, algunos están vacunados de cierta manera contra la sana doctrina. Han sido bombardeados de tanta emocionalidad, ¿no? De cierta manera, o de mensajes emocionales que van simplemente a la parte de la emoción, a que te sientas bien, a que te pongan un inflador o una inyección de motivación, que simplemente llegas a un lugar donde se predica la palabra de Dios y dices, oye, esto no me siento tan bien como en otro lugar, entonces voy a volver al otro lugar donde me predican sobre emoción porque ahí me siento bien. Pero no tienes conocimiento de Dios, no tienes realmente algo que te haga crecer. Yo recuerdo muchos mensajes que he escuchado durante mucho tiempo y fueron mensajes buenos, me hicieron sentir muy bien, pero no me acuerdo realmente qué cosa me enseñaron de la Biblia. Esa es la realidad. No me acuerdo qué cosa quedó en mí acerca de la Biblia. Creo que fue un bonito tiempo nada más. Fue un tiempo agradable. Fue bueno en realidad. Pero que no quedó mucho realmente de palabra, no quedó mucho realmente algo que sea consistente. Entonces un buen líder te va a decir las cosas como son. Realmente te va a decir las cosas sin tapujos. Directo, como se dice en algunos, directo a la yugular, pero es importante realmente que recibamos la palabra como es. Gracias, pastor, gracias, hombre de Dios, gracias, mujer de Dios, porque predicas la palabra como es debido, porque dices el consejo, porque no tienes temor a perder mi amistad, que no tienes no tienes temor de repente que me vaya de la iglesia, con tal de cierta manera que me digas la verdad. Porque tarde o temprano el cristianismo va avanzando, hermanos, amigos. El cristianismo va avanzando en nuestras vidas y en un momento te das cuenta de que lo que te predicaron como emocionalismo simplemente ya no llena tu corazón. Simplemente ya estás cansado, simplemente que vayas y te pongan un inflador. de manera ilustrativa lo estoy diciendo, ¿no? Y realmente vas a buscar carne, como se dice, doctrina, palabra de Dios que realmente te edifique, que te haga crecer, que te haga entender la palabra, que veas la Biblia de otra manera como antes no la estabas viendo. En el versículo 9 también dice, fuisteis contristados para arrepentimiento. Y bueno, el gozo de Pablo no fue la tristeza de la iglesia de Corinto. El gozo de Pablo fue que ellos habían vuelto de su error. Ese fue el gozo mayor de Pablo. Muchas veces sufrimos, ¿no? Como ovejas también, y vivimos momentos de dificultad, ¿no? Y nos damos también cuenta de que hemos fallado, que hemos errado, y es bueno volver de nuestro error. Es bueno reconocer que estábamos haciendo lo incorrecto. Es bueno saber que de repente estábamos oyendo a quien no debíamos oír y volvemos realmente al redil, al camino del Señor, y reconociendo que hemos fallado, ¿no? Así es como realmente entendemos que hemos nacido de nuevo y que somos hijos de Dios, ¿no? Cuando realmente somos redarguidos de nuestro mal proceder.
No podemos negar ni escapar, por supuesto, de los tiempos difíciles. Siempre en medio de los tiempos difíciles, los tiempos de dificultad, tanto como para el pastor como para la oveja, Dios está obrando allí. Y si Dios nos interna en tiempos difíciles es porque Dios nos ama. ¿Por qué? Porque no nos deja sin la corrección, no nos deja sin el hecho de, como dice, te voy a mover un poco para que te des cuenta dónde estás. Te voy a mover un poco para que regreses al camino. Quiero nuevamente encauzarte, dice Dios, en sus planes, en sus propósitos, en la enseñanza correcta, en lo que debes de hacer. Y eso es lo que Pablo, de cierta manera, estaba haciendo al ser directo con ellos, ¿no? No estaba yendo, como se dice, no estaba predicando un mensaje con rodeo, sino que estaba haciendo directo en cuanto a la defensa de su ministerio y en cuanto a la defensa de la sana doctrina. Como lo dice en el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces Dios había movido de cierta manera los corazones para que ellos se dieran cuenta y se arrepintieran de su proceder. Otra cosa dentro de esta idea, ¿no?, de esta carta fuerte que menciono, es que Pablo nuevamente muestra su amor. Y lo que más importa en realidad son ustedes delante de Dios. Ese es el sentir de Pablo, ¿no? Y lo va a mostrar en el capítulo 7, versículo 12, que dice así. 2 Corintios 7, 12 dice: así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Bien, lo dice Pablo, ¿no? No importa el alborotador, no importa aquel, o sea, no fue por causa de aquel que cometió el agravio, ¿no? No es por el falso apóstol, ¿no? Lo que me interesa son ustedes. Lo que me interesa es que ustedes realmente vuelvan a la fe correcta, vuelvan a la doctrina correcta, que realmente estén delante de Dios, que sean esos hijos amados de Dios y que realmente, de cierta manera, vuelvan a la sana doctrina, ¿no? Pero si hablamos un poco, ya que celebramos el Día del Pastor, si hablamos un poco del tema del pastor, ¿cuántos pastores verdaderos padecen hoy en día hasta el llanto? Y lo digo verdaderos porque hay muchos pastores que no lo son, ¿no? Pero los pastores verdaderos son aquellos que predican la sana doctrina y no predican corrientes humanistas o nueva era o cualquier otro pensamiento humano, como esta idea que tienen muchos de que uno tiene que amarse a uno mismo, cuando la palabra nos llama y nos insta a amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Cuando uno se ama a uno mismo, está poniéndose a uno mismo primero antes que Dios. Y es más, esta idea y esta corriente de amarse a uno mismo es una corriente de algunos psicólogos muy renombrados, pero psicólogos que son abiertamente ateos, que niegan la existencia de Dios. Entonces, ¿cómo poder yo, de cierta manera, hacerle caso a otras personas que porque hayan estudiado se crean o crean que son más sabios o más entendidos que Dios mismo, cuando Dios nos dice que lo amemos a Él sobre todas las cosas? Tenemos que tener cuidado, de cierta manera, que lo que predicamos tampoco se mezcle con ideas o pensamientos que el mundo nos ha traído. La palabra de Dios siempre va a traer entendimiento y revelación a nuestras vidas. A usted dirá: no, pero pastor, está mal que uno se considere. No, tienes que considerarte, pero tienes que amar la voluntad de Dios, tienes que amar lo que Dios ha hecho en tu vida, tienes que amar la obra de Dios en ti. Eso es lo que tienes que amar. No amarte a ti mismo antes que a Dios. ¿Saben quién es el más grande ídolo que yo he tenido durante toda mi vida? Yo mismo. Porque tanto me amaba que pecaba. ¿Para qué? Para satisfacerme a mí mismo. Tanto me amaba probablemente que de repente hacía lo incorrecto. Este es un paréntesis, por supuesto. ¿Cuántos pastores verdaderos, por supuesto, padecen hasta el llanto, ¿no? Porque tienen una encomienda delante de Dios. Pero está bien, ¿no? Está bien de cierta manera entender de que el ministerio tiene estas situaciones, ¿no? Pero es importante también aquellas ovejas que responden un mensaje directo, aquellos que realmente no le dan la espalda a Dios, sino que valoran el esfuerzo del siervo de Dios, ¿no? Las horas que toman sin retribución, ¿no? Siempre está este ejemplo que a veces yo veo que hay personas, aún creyentes, que gastan su dinero en psicólogos, en terapeutas, en psiquiatras, ¿no? Para tratar de mejorar su vida cuando tienen la palabra de Dios, ¿no? Y a veces veo que hay hombres y mujeres que toman el tiempo de los pastores y en buena hora porque Dios los llamó a ello, ¿no? Pero no veo que de cierta manera
sea retribuido para con los pastores ese tiempo, realmente sea valorado, ¿no? En otros casos sí es valorado en otras profesiones a otras personas, pero al pastor como que sobreentiende ya, pues que el Señor vea por ellos y que, bueno, ellos han sido llamados a ello y no se les considera. Sería bueno también tener claro de que el tiempo que un pastor da debe ser valorado, su servicio debe ser valorado, su predicación, su tiempo de estudio debe ser valorado, su responsabilidad delante de Dios debe ser valorado, su tiempo de oración debe ser valorado, ¿no? Es importante realmente que lo hagamos. Yo no tengo de repente muchos años en el pastorado, pero tengo años pastoreando. Quiere decir que tengo años discipulando, pastoreando a muchas personas, pero el título de repente no tengo tantos años como otros, pero siempre he defendido esta idea, ¿no? No exactamente, yo no trabajé para un título o para ser llamado pastor, sino trabajé porque Dios había puesto esa carga en mi corazón. Por eso que dice la palabra que Él pone el querer como el hacer. Pero siempre he defendido, no desde que hoy que soy pastor, defiendo el hecho de que los pastores sean bien retribuidos o por lo menos sean considerados, sino que siempre lo he defendido, no desde ahora por si acaso. Así que, habiendo dicho esto, avanzamos. Así que siervo de Dios, mujer de Dios, que sirves al Señor, ten en cuenta que debes seguir adelante, debes seguir esforzándose a pesar de lo que el mundo, lo que los hijos de Dios de repente hagan o dejen de hacer. Tienes que seguir adelante porque en Dios está tu gozo, porque en Dios está tu recompensa. Tienes que alegrarte en el Señor porque Él se agrada de ti, Él se agrada de tu esfuerzo, tu ministerio, se agrada de tu tiempo, se agrada de estar contigo, ¿no? De tener tiempos realmente de comunión. Sigue adelante, hombre de Dios, sobre todo en este día que celebramos el Día del Pastor. Un cuarto y último punto tiene que ver con el agravio de Pablo. El agravio de Pablo. Y entre paréntesis pongo la certeza de que ustedes son de Dios. Porque en realidad lo feliz de este tiempo es como que empezó una historia complicada, pero tiene un final feliz. Y el final feliz también se dio cuando yo leía también la palabra y veía que realmente Pablo se había alegrado. Y por supuesto este contentamiento trajo sanidad en su corazón, un corazón dañado, dolido por el rechazo, un corazón que se había sentido mal porque no había sido bien recibido. Es el pastor que trabaja por un mensaje y las personas no escuchan su mensaje. Es el pastor que de repente da algo y no lo reciben como uno hubiera querido, ¿no? Pero está Dios para consolar al hombre de Dios, y está Dios para mañana más tarde hacerle ver que lo que había hecho no había sido en vano. ¿Cuántos de nuestros mensajes o cuántas de nuestras predicaciones hoy en día pueden ser entregadas y uno piensa, no pasa nada? Pero años después alguien dirá, oye, yo me acuerdo que tú predicaste esto y tú ni siquiera ni a la persona la conoces, pero sabes que esa palabra ha impactado el corazón y la mente y la vida de esta persona. Dios está obrando, aunque no lo podamos ver. Hombre y mujer de Dios, Dios lo está obrando, aunque no lo podamos ver. Sigamos adelante. La alegría de Pablo es una alegría que trae sanidad, que trae reconciliación, que es un gozo que viene de parte de Dios, es una respuesta. 2 Corintios 7 del 3 al 14 dice, 2 Corintios 7 del 3 al 14 dice, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por vosotros, pues si algo me he gloriado con respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. ¿Por qué? Porque era como que se cumplió aquello que Pablo esperaba. Pablo esperaba que realmente esta carta trajera resultados, ¿no? Pero yo me imagino pues a un Tito yendo de viaje, ¿no? Y diciendo, voy a llevar esta carta que es más dura, qué brava esta carta, ¿cómo le voy a dar? Me da miedo dársela, no sé si esta carta va a hacer que se arrepientan o que me maten, seguramente hubiera dicho Tito para consigo, ¿no? Es muy dura esta carta. Pero sabemos que el hecho, ¿no?, de que lo que produce esta carta realmente es un arrepentimiento. Eso llega a confortar también el corazón de Tito, ¿no? Porque llega a ver el amor de Dios mostrado para con el ministerio de Pablo, ve la reconciliación, ¿no? Y eso también ayuda aún al corazón mismo de Tito en el hecho de que se sintió reconfortado, se sintió considerado al ver cómo esta iglesia, ¿no?, en esa misión, él como que te mandan a una misión y la misión tiene resultado. Esta misión trajo resultado
el arrepentimiento, el que muchos volvieran a la correcta enseñanza, que muchos volvieran al ministerio de Pablo. Y eso trajo alegría, trajo gozo en Tito, gozo en Pablo, al haber visto que los hijos de Dios, los hijos espirituales, no lo habían defraudado. No habían defraudado el hecho de recibir esta palabra y haberla tomado con responsabilidad, con madurez, de parte de Dios para con ellos. Otro verso para ir terminando con este capítulo 7 está en el versículo 15 y el versículo 16, 2 Corintios 7, del 15 al 16, dice lo siguiente: y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo recibiste con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Cuando yo digo que Pablo tenía certeza de que eran hijos de Dios, era como que Pablo le dijo: anda Tito, anda nada más, ellos te van a escuchar, ellos van a recibir con buenos ojos, con temor y temblor, como dice la palabra, lo van a recibir. Pero una de las cosas que más dice que de cierta manera también le produce contentamiento a Pablo es el hecho de cómo es que Tito tiene cariño para con ellos cuando ve la obediencia de ellos. Y por supuesto la obediencia va a traer alegría para los líderes espirituales. La obediencia va a traer alegría para aquellos que predican la palabra, porque ven que el mensaje está siendo recibido y las personas están volviendo al mensaje correcto de la palabra de Dios. Vamos a cerrar este tiempo y la pregunta aquí es: si tú consideras a tu líder espiritual o no, si consideras a tu pastor o no, creo que es lo más importante. Y segundo es cómo estás recibiendo como oveja, cómo estás recibiendo las correcciones de tus pastores y autoridades, cómo estás recibiendo el mensaje que se te da, lo estás atesorando, lo estás considerando. Según lo que hemos revisado, por supuesto, el mensaje de hoy, el ministerio es un ministerio duro, el ministerio pastoral, el ministerio de la palabra de Dios y la predicación es un ministerio complicado, que tiene sufrimiento, pero también tiene sus victorias, que tiene dificultades, pero también tiene sus alegrías y sus tiempos de gozo. Y hay una mezcla de ambos. Pero de nuestro lado, como ovejas del Señor, ¿no? Debemos saber conducirnos, revisar nuestra vida, si lo que estamos recibiendo es correcto, si la palabra que estamos escuchando realmente viene de parte de Dios, si es una sana doctrina, si es realmente nuestros líderes espirituales, que primeramente debemos nosotros de cierta manera ver que realmente sean líderes que busquen a Dios y que tengan la palabra de verdad en ellos, para realmente buscar consejos en ellos si es que lo que estamos escuchando o recibiendo es lo correcto. La iglesia como iglesia, esta casa a la cual nosotros representamos, trata de ser lo más bíblico posible. Si fuera posible decir queremos ser 100% bíblicos, quiere decir siempre dar la palabra de Dios y todo el consejo de manera correcta. Así que revisemos en esta mañana nuestras vidas. Hoy es un buen día, como se dice, para analizar nuestras vidas delante de Dios, para analizar nuestras vidas como pastores también delante de Dios en cuanto a nuestro ministerio, para buscar el gozo en el Señor y para volver a la sana doctrina, volver a la palabra correcta y tener varios ojos, si se puede decir, mirando de que doctrinas extrañas o pensamientos extraños no entren a la iglesia o no entren al cuerpo de Cristo. Ser defensores, por supuesto, apologistas, quiere decir defensores de la sana doctrina de Cristo, defensores de Cristo, en el sentido de que Cristo y su palabra no sean mermados por otros pensamientos que no vienen de Dios. Hay una gran tarea, por supuesto, y la palabra de Dios nos habla también acerca de la autoridad que ha sido puesta en la iglesia, la autoridad que tenemos como hijos de Dios. No dejemos de estar bajo autoridad, no dejemos de pedir consejo, no dejemos realmente de recapacitar en el Señor y analizar nuestras propias vidas y ver si realmente estamos haciendo lo correcto. Muy bien, habiendo dicho esto, le doy gracias a Dios por la oportunidad de haber compartido la palabra con cada uno de ustedes. ¿Qué les parece si oramos? Bendito Dios, te agradecemos